Martes 18 de julio del 2017, amigos, bienvenidos a su informativo del mediodía. Últimas noticias, es un gusto estar nuevamente con ustedes y contigo, Verónica. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Fernanda, amigos televidentes, como siempre dándoles la bienvenida a esta hora de información al mediodía. Empezamos de inmediato. Aquí iniciamos. En Cuenca fue enterrado el cuerpo del niño de apenas 1 año, 4 meses de edad, quien fue asesinado presuntamente por un compañero de trabajo de su madre. Nadie logra entender el por qué el llanto de un pequeño puede llevar a una persona a quitarle la vida, como supuestamente ocurrió con John Paul, menor de apenas 1 año, 4 meses. Cogiendo de los piecitos, le ha golpeado, le ha roto la cabecita, todo lo que es la espalda, golpeada un fierro de la cama. Entonces le ha vuelto a sentar en el andador. Entonces ahí la encuentra, viene la mamá y la encuentra que está muertito la guagua. La familia le dio su último adiós luego de recorrer varios kilómetros a pie hasta llegar al pequeño cementerio del sector de San José de Balsay en la provincia de La Azuay. La madre del niño manifestó que su compañero de trabajo de la hacienda, detenido para investigación, reconoció haber asesinado al menor. Estaba sentada y yo llorando y también estaba él sentado ahí y me dijo, perdóname. No, yo lo hice, dijo, perdóname, ojalá mi papito Dios me perdone, me dijo, y estaba llorando hasta que llegó el jefe. La muerte de John se produjo por golpes y lesiones corporales. Que estaba todo destrozado la cabecita. Llegó un vecino y le tocó y estaba destrozada la cabecita. Se pide justicia para el causante de este terrible crimen. Pero justicia para mi hijo. Por eso lo queremos, que haga justicia. Una oración por el pequeño Ángel, un canto piadoso. 1000 veces me pesa de tanta maldad. Y el incontenible llanto dieron el hasta siempre a la inocente criatura. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. Luego del fatal accidente en la vía Loac-Santo Domingo, 12 cuerpos llegaron al departamento forense de la policía. Hasta el momento, 7 cadáveres fueron identificados y entregados a sus familiares. Las autoridades hablan de posibles errores en el control de la salida de la unidad interprovincial. 7 cuerpos identificados del accidente del bus de la cooperativa La Maná, hecho ocurrido la noche del pasado viernes en el kilómetro 30 de la vía Aloac-Santo Domingo, ya fueron entregados a los familiares. Todos eran de provincia. Entre los fallecidos, 2 menores de edad, una niña de 11 años y un menor de la misma edad. Ya se han entregado a sus familiares con las actas de defunción y sus permisos de traslado respectivos. En la morgue policial aún permanecen 5 cadáveres entre hombres y mujeres que por su estado no han logrado ser identificados. La perito médico legista indicó que es necesario la presencia de los familiares para poder hacer las pruebas científicas que permitan determinar los nombres de quienes perecieron quemados en el fatal accidente de la principal vía que une la sierra con la costa. Vamos a recurrir a otros métodos de identificación. En algunos casos a determinar perfiles genéticos mediante técnicas de ADN. Los 5 cuerpos llevaron la peor parte del accidente por el estado y ante la falta de familiares estiman que el proceso de reconocimiento llevará algunos días, incluso podrían ser semanas. No se pudieron levantar obviamente dactiloscopías o levantar huellas, por cuanto algunos están amputados por el mismo proceso de la carbonización. Mientras las autoridades hablan de un posible endurecimiento de penas para tratar de llegar a los conductores, tanto particulares como de servicio público, y evitar que a diario las carreteras sean escenario de vidas perdidas por la impericia e imprudencia de quien está al frente de un volante. Tenemos un alto índice, entonces debemos tomar medidas radicales en este sentido. Por ejemplo, se ha analizado la posibilidad de incrementar o hacer más duras las penas. En el caso del bus de la cooperativa La Maná hablan de errores en el control a la salida de la terminal de Quitumbe. Buscan identificar al funcionario que permitió que la unidad circule a pesar que no pasó la revisión vehicular. Para poder vincular inclusive quién fue el inspector o quién fue el funcionario y bajo qué circunstancia se dio esa salida. Las autoridades ratificaron que la cooperativa de transporte La Maná está suspendida hasta segunda orden. En Quito informó Iván Casamen. Por otro lado, en Santo Domingo de los Áchilas son velados una madre y su hijo, quienes fallecieron en el accidente de tránsito del bus de la cooperativa La Maná. Ellos viajaban a Quito frecuentemente para las quimioterapias del pequeño. En la casa que habitaban al noroccidente de Santo Domingo son velados los restos de Inés Lata y su hijo William de 11 años.
víctimas del accidente del bus de la cooperativa La Maná. Ella nos llamó y a algunos nos avisó que ella iba a salir de viaje en la noche, pero nunca llegó y ella la esperábamos aquí que llegara mucho a la 1, más tardado, 12. Y ya después tuvimos que salir a buscar y cuando ya nos fuimos enterando que a la final sí estaba mi hermano ahí. Y ahí fue el primero que supimos que estaba ahí por los documentos que le encontraron. Ellos viajaban a Quito frecuentemente para las quimioterapias de William, quien tenía cáncer. Su madre solo buscaba el bienestar del menor de sus hijos. Claro, eso era sueño de todos, sería de toda madre querer salvar a su hijo. Junto a ellos también pereció una menor de 11 años, sobrina de Inés, que los acompañaba en aquel viaje sin retorno. Ella estuvo de vacaciones, estaban de vacaciones, salieron de la escuela, estuvieron de vacaciones y quiso pasar las vacaciones aquí. Quería irse a las playas, a conocer las playas que nunca había ido. ¿Murió sin cumplir su sueño? Sí, se murió sin cumplirlo. Ya no se pudo hacer nada. Los familiares se enteraron que ellos murieron al día siguiente del accidente, porque aseguran, ni siquiera sabían que habían viajado en aquel bus. Nosotros entramos a la oficina de La Maná y lo único que dijeron era que no habían cogido datos de ninguna persona que había ingresado en ese bus. En medio del dolor se unen al clamor de la sociedad, más control y más prudencia para evitar tantas muertes en las carreteras del país. Desde Santo Domingo de los Áchilas, informó Gisela Moreira. 12:07. El director de la Veeduría Justicia Vial, Guillermo Abad, cuestiona el vínculo que las autoridades tienen con el gremio de transportistas, pues asegura que es la causa principal de que se hayan ablandado las sanciones y controles en esa área. Familias envueltas en gran dolor por la pérdida injustificada de un ser querido. Es el resultado del nuevo accidente de tránsito ocurrido el pasado viernes 14 de julio en la vía Aloac-Santo Domingo, donde 14 personas murieron y 30 quedaron heridas. Una tragedia que enluta al país y que abre de nuevo cuestionamientos del control y prevención que se realiza por parte de las autoridades en esta área. Existió previo al siniestro una gran cantidad de inobservancias, como por ejemplo que el vehículo no haya pasado una revisión técnica vehicular. Se habla que fue impericia del conductor. ¿Qué es la impericia? El no saber conducir, el no tener la destreza ni la habilidad para poder manejar y conducir un vehículo. Entonces vamos a darnos cuenta de que la manera como tienen los títulos de conducción profesional es al margen de la ley. Según Abad, en Ecuador cada año aumenta la tasa de mortalidad en un 7% y la tasa de siniestralidad en un 11%, una cifra que es preocupante y por la que a su criterio no se han tomado las medidas necesarias. Una falta de control por parte de la autoridad a la operadora, una falta de control de la autoridad local al permitir que un vehículo salga de un terminal terrestre sin cumplir los requisitos para poder circular. La resolución de una Junta de Trabajo Gubernamental determinó suspender de manera indefinida a la cooperativa de transporte hasta que puedan corroborar que el resto de unidades cumple con las disposiciones que dicta la Agencia Nacional de Tránsito para su circulación. Para el director de Justicia Vial, la sanción es pasajera, mientras no se analice el problema de fondo. Hay que romper ese vínculo que existe entre autoridad y gremio. Los compromisos políticos gremiales han subordinado a la ley y han subordinado a los usuarios. Para esta semana, las autoridades del gobierno prevén armar una mesa de trabajo a fin de definir una estrategia contra la accidentabilidad vial y anticiparon que se revisará la ley. En Quito informó Andrea Orbe. 12:09. El choque entre un bus y una motocicleta dejó una persona fallecida. El accidente de tránsito ocurrió a la altura del sector de la Ecuatoriana, en la avenida Maldonado. Muchas veces el intentar ganar un minuto en la vida termina en tragedia. Nadie sabe si el difunto estaba con el tiempo encima. Circulaba en su motocicleta en sentido sur-norte, pero a la altura del sector de la Ecuatoriana, al sur de Quito, supuestamente por intentar ingresar al carril exclusivo del corredor suroccidental, fue alcanzado por una unidad que cruzaba en ese momento. El señor dice que venía rebasando desde arriba y creo que quiso meterse al carril exclusivo y le fue tapando el bus. El chofer del vehículo de transporte público al parecer no se dio cuenta de la maniobra del motorizado. Este último rozó en la carrocería, perdió estabilidad y cayó bajo el pesado automotor, cuyas llantas posteriores le pasaron por su humanidad. ¡Pum! Sonó. ¿Y de ahí? Nada más. ¿Hay que notó que una persona estaba caída en la calle? Claro.
Ahí estaba en la calle, cuando le vi así ya estaba ahí en la calle, botado. Una mañana triste, el motociclista murió de contado. Los paramédicos solo confirmaron el deceso del hombre de aproximadamente 26 años de edad, que por la hora en la que circulaba seguramente se dirigía a su lugar de trabajo. Ya después de las investigaciones podremos determinar cuáles fueron las causas del fallecimiento del señor y el motivo del accidente de tránsito. En medio del susto y gritos del conductor de la unidad de transporte público desapareció, los pasajeros comentaban que en este caso la culpa supuestamente era del difunto, quien aprovechando la facilidad de la motocicleta buscó ganar unos minutos. El conductor del bus, posterior del accidente, se había retirado del lugar de los hechos. Más de una persona elevó una oración por el alma del difunto, cuyo cuerpo fue levantado por la ambulancia de medicina legal y llevado hasta la morgue, donde los familiares se enfrentarán a la dura y triste realidad de reconocer el cadáver y realizar los trámites de defunción. En Quito informó Iván Casamen. La noche de este lunes se registró un accidente de tránsito en la avenida Simón Bolívar a la altura del sector de la Loma de Puengasí. En el percance vial se vieron involucrados 2 vehículos. Tras el hecho, uno de los automotores se impactó contra un poste de alumbrado público, por lo que fue necesaria la presencia de unidades especiales para brindar apoyo ante esta emergencia. De acuerdo a las primeras indagaciones, uno de los conductores accidentados habría estado conduciendo bajo efectos del alcohol. Están involucrados 2 vehículos. El vehículo que se estrella contra el poste es un vehículo de Estado. Los 2 vehículos son ingresados al patio de retención vehicular y el conductor del vehículo que no es de Estado va directamente en calidad de aprehendido por el aliento a licor. Y presuntos delincuentes se hicieron pasar como policías para robar una plataforma. El hecho se produjo en el sector de La Cartonera, en el sur de la ciudad de Guayaquil. El conductor de este tráiler fue abordado por 2 sujetos mientras revisaba los neumáticos del vehículo. Cuentan que en primera instancia los individuos se hicieron pasar como agentes de la Policía Nacional. A lo que estaba bajando me arreglaron la llanta, uno por un lado y el otro por otro lado, y me empujaron adentro y me dijeron que eran agentes de la policía, que ya me vienen siguiendo que yo he estado contaminando contenedores. El contenedor que fui a dejar, así que me llevan donde mi coronel, que mi coronel le ha pedido que me lleve, ya que me vienen siguiendo desde hace tiempo. Muestra ahí señales de lo que les amarran, ¿no?, con esas cintas. El robo de la plataforma se produjo esta madrugada en el sector de La Cartonera, al sur de Guayaquil. Pero cuando me llevaron, cuando se escuchó que estaban desenganchando el chasis, ya se subieron 2 malcriados, 2 patanes por ahí, ya con un palo, que si me muevo me va a romper la cabeza, chu de tu madre, y bueno, ya, pero allá ya se oía un gajo. De allí, los delincuentes trasladaron al afectado a bordo del cabezal hasta un sector apartado de Bastión Popular, en el norte. Con respecto a este tipo de evento, pues igualmente debemos con las compañías proceder a poner cámaras dentro de los trailers para nosotros, mediante esas cámaras igualmente llegar a identificar las caras de estos individuos. La plataforma robada está valorada en aproximadamente $10.000. Informó Jorge Salazar. Cámaras de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil captaron el robo a un sujeto. En el video se observa a 2 sujetos aparentemente dialogando con un señor, el cual primero está sentado, pero minutos después se levanta. Sin embargo, el de camiseta verde aprovecha el descuido, agarra la funda del señor y corre. Al ver esto, el afectado decide golpear a la persona que acompañaba a quien robó su pertenencia. Luego este sale a precipitada carrera a lo largo de la avenida Casuarina. Y finalmente logra huir. Este hecho ocurrió el domingo en horas de la tarde y fue captado por una de las cámaras de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil. Informó Luxiola Salazar. Mientras que en el Carchi un adolescente se quitó la vida colgándose de la viga de una de las habitaciones de su vivienda. El bajo rendimiento escolar habría sido lo que le motivó a tomar esta fatal decisión.
Jefferson C., de 16 años, fue encontrado en la bodega de su casa 2 horas después del regaño que le hicieran sus padres por la pérdida del año escolar. Estaba colgado de una de las vigas de madera. Intentaron salvarle la vida soltando la cuerda y trasladándole hasta el hospital de San Gabriel, en donde los galenos solo verificaron su deceso. Una carta que dejó el hoy Oxiso detalló los motivos de esta decisión. En efecto, hoy estamos acabando ya el año escolar y hemos tenido ya la primera víctima. Tal vez, nosotros suponemos, según las primeras indagaciones, todo apunta a que se trate de una situación de tipo escolar la que motivó a que este adolescente tome esa fatal decisión. El surco en su cuello denotaba que la causa de la muerte fue la falta de oxígeno al cerebro, de acuerdo al examen médico legal. Se realiza una autopsia a un cadáver de 16 años cuya causa de muerte es violenta, una asfixia por ahorcadura. Sería la primera víctima por esta causa, mientras que en lo que va del 2017, 9 son las personas que han tomado la decisión de suicidarse para así terminar con sus dolencias. Lesiones autoinfligidas intencionalmente hasta el momento, 9 casos que se han registrado en el 2017, pero tiene que ver también mucho las atenciones dentro de los intentos de suicidio. Desde la provincia del Carchi informa Miriam Enríquez. El Ministerio del Interior presentó algunas cifras sobre narcotráfico, microtráfico y asesinatos que se han llevado a cabo en lo que va de este año. El ministro de esta cartera de Estado explicó las acciones que se han tomado para combatir estos problemas de seguridad. El ministro del Interior, César Navas, sociabilizó lo que hasta el momento ha hecho esta cartera de Estado por combatir el narcotráfico, microtráfico y muertes violentas en el país. Explica que, por ejemplo, en materia de asesinatos, solo en lo que va del año se han producido 566, el 52% por armas de fuego. Para ello, dice, se está trabajando en una campaña que fortalezca el control de armas y evite el expendio ilícito de las mismas. Hemos iniciado ya con los formales una campaña de chatarrización de armas y queremos que las armas que están legales primero sean armas industriales para ver la trazabilidad. Entonces nos vamos a enfocar en eso y también generar un plan, lo hemos conversado ya, un plan de chatarrización a nivel nacional, buscar un incentivo para entregar las armas de fuego. Se refiere al narcotráfico, se han incautado 56.38 toneladas de drogas y se han detenido a 6.152 personas. En materia de microtráfico, en cambio, se han incautado 9.19 toneladas que iban destinadas al consumo interno. Y es que de lo que se trata, dice, es de combatir la delincuencia organizada. Por ello, en los operativos denominados como Fortaleza, se han desarticulado 354 grupos delictivos. Estamos en la construcción de un sistema de alerta temprana para poder perfilar las denuncias que tenemos, para poderlas georreferenciar, las denuncias que se tienen en la Fiscalía, pero que también se hacen a través de llamadas telefónicas. Con esto, nuestra Policía Nacional en territorio hará una hoja de ruta. Actualmente en la institución existe un déficit de policías. El personal que estaba destinado para la seguridad de instituciones y ministerios que ahora dejan esa función ayudará a aplacar en algo este déficit. Así lo manifiesta Navas. Solo con esta reestructuración estamos, primero, optimizando un personal que va a participar directamente en las labores de seguridad ciudadana y significa para la institución y para el Estado un ahorro aproximadamente de 12 millones de dólares. Todas estas acciones lo que buscan, dice el ministro, es consolidar el título que el Ecuador tiene como uno de los países más seguros de la región, informó Alison Corral. Las autoridades dan recomendaciones a la ciudadanía para evitar que sean víctimas de escopolamina. Los antisociales por lo general utilizan esta sustancia para adormecer a la víctima con el objetivo de robarle. Los 2 hermanos fueron encontrados a pocos metros de la urbanización San Eduardo, a la altura de la avenida Rodríguez Bonín, al suroeste de Guayaquil. Al principio los moradores creían que estaban dormidos, pero al percatarse de que uno estaba sin zapatos y el otro sin algunas de sus pertenencias, detectaron que algo raro sucedía. Ahí como está, uno lo encontramos así metido en la maleza y aquí el señor, como ustedes se acaban de percatar. Los chicos estaban con poca sobredosis. La policía intervino y los puso a buen recaudo. Se presume que las denominadas dulces sueños los habrían lanzado desde un vehículo y los dejaron abandonados. Tengan las debidas medidas de seguridad, no tomar con gente, en este caso con mujeres que se le acercan de repente a seducirlos ya por verle una bonita cara, un buen cuerpo. Según la Fiscalía, algunos casos de estos se han denunciado y por lo general el motivo es el robo.
La sustracción si se ejecutan utilizando sustancias que afecten la capacidad volitiva, cognitiva y motriz con el fin de someter a la víctima, de dejarla en estado de somnolencia, inconsciencia o indefensión o para obligarla a ejecutar actos que con conciencia y voluntad no los habría ejecutado. Entonces la pena para esta clase de hechos es de 5 a 7 años. La policía y fiscalía dan recomendaciones a la ciudadanía para evitar que sean víctimas de escopolamina. En los centros nocturnos lo que normalmente hemos tenido en las denuncias, las personas manifiestan ahí que un momento de tal vez de un empujón en lo que están ahí, tal vez pueden ponerles alguna sustancia, y no solo de mujeres que están, sino también de varones ahí. Asimismo las personas que se encuentran en la calle, tener un poco más de cuidado en las hojas volantes, tratar de coger de otra manera los papeles, no apegarse mucho ahí para que no sean productos de esta sustancia. Si se sirven algún tipo de licor, no se lo sirvan con personas que no conocen, no llamen a personas que no conocen y simple y llanamente lo hagan con las personas con que han acudido a ese centro, porque hemos visto que las denuncias son en base a aquello, de que hay mujeres y personas que se acercan a ellos y en ese momento los invitan a ellos a sentarse en su mesa y producto de aquello terminan perdiendo la conciencia, como es lo que denuncian permanentemente. Y también hemos visto personas que en las calles a veces dicen que le muestran un papel o van en vehículos, en taxis informales o taxis amarillos, distintamente, y le muestran algo, dice, y también ha habido personas que le han robado también en los vehículos y en las calles, igual. Entonces es importante no ser confiado, lastimosamente nuestra gente es muy confiada. Informó Roselena Vázquez. Y luego de 34 años, una madre y su hijo se volvieron a encontrar. Esto fue posible gracias al trabajo realizado por la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, DINASED. Este es el primer abrazo que luego de 34 años se dieron madre e hijo. Enrique, quien hoy tiene 35, comenta que la ausencia de su madre siempre fue un vacío en su vida. Por ello, el pasado 23 de junio puso la denuncia de la desaparición de su progenitora en la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, DINASED. Como la pieza que faltaba en mi rompecabezas de mi vida, que necesitaba conocer. Es así que se aplican los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas, redes sociales, medios tecnológicos, y se logra ubicar a su señora madre radicada en la provincia de Morona, Santiago, en la ciudad de Macas. Enrique junto a su hermana Laura, quien tiene una discapacidad intelectual, crecieron junto a su padre y hace 15 años se radicaron en la capital. Por cuanto hace 34 años aproximadamente había sido abandonada por parte de su madre en la provincia del Oro, en Santa Rosa, conjuntamente con su hermana. Entre tantas preguntas sin respuestas, Gloria, su madre, señala que cuando dejó a sus pequeños tenía 15 años y el padre de sus hijos 53. Le pido disculpas a mi hijo porque no era mi intención, yo fui muy muchacha para eso, pero como el papá de ellos era bastante adulto, entonces él como más de edad decidió quedarse con los hijos y ya, pues que yo me vaya. Indica que en algunas ocasiones regresó a la provincia del Oro con el objetivo de volver a ver a sus hijos. Lo busqué, sino que lamentablemente no lo encontré yo. No me daba con la dirección de la casa donde él vivía. Nadie me daba razón. Y como era muy muchacha, cuando yo regresé a los 18 años, tampoco lo encontré. Sin reproches, dicen que lo único que les queda es recuperar el tiempo perdido, pues hay mucho que contarse y conocer, pues Enrique ahora tiene 5 hermanos y sobrinos. Voy a tratar de ganar el cariño de mi hijo, porque la verdad, él se crió sin mí. Estoy muy emocionado porque tengo más familia, creció la familia. Ya se concluyó, las cosas que me hacían falta de mi vida, ya están. Y tratar de que recuperarlos. En Quito informó Adriana Rojas. 12 del día con 25 minutos, es momento de una pausa en Últimas Noticias, pero atención, al regresar esta tarde el Consejo Administrativo de la Legislatura CAL analiza y dará resultados sobre el pedido político contra Jorge Glass. Además, les contaremos que posibles reformas en la seguridad social están generando rechazo en los afiliados y jubilados. Volvemos.
Estamos de regreso con más información para contarles que hoy martes a las 2 de la tarde el Consejo Administrativo de la Legislatura analizará el pedido de juicio político del vicepresidente de la República, Jorge Glass. Se conocerá si el CAL da o no paso al proceso para que sea revisado en la Corte Constitucional. Hoy a las 2 de la tarde se define el futuro del juicio político del vicepresidente Jorge Glass en la Asamblea Nacional, pues el Consejo de Administración Legislativa, que está compuesto por 5 miembros del oficialismo y 2 de oposición, tendrá que definir si da luz verde a este pedido que fue impulsado por el legislador Roberto Gómez de Creo. Y para la calificación del proceso se necesita de una mayoría que dé paso a trámite en la Corte Constitucional, en donde se emitirá el dictamen. Sin embargo, hasta el momento solo uno de los miembros del CAL, Soledad Buendía de Alianza País, ha expresado su voluntad de archivar el proceso, manifestando que lo considera inconstitucional. El bloque opositor lleva a cabo la iniciativa, pues señala la responsabilidad política del vicepresidente al ser encargado de los sectores estratégicos, en donde hubo una supuesta omisión de control en los recursos de estas áreas. Se basan en el cohecho, la concusión y el enriquecimiento ilícito para que se efectúe el juicio. Pues según las leyes, un vicepresidente solo puede ser censurado por este tipo de delitos que atentan contra la seguridad o en delitos de genocidio. Lo cierto es que de ser admitido el proceso, la Corte Constitucional tendrá 6 días para dar paso al pedido. De ser aceptado, volverá a la Asamblea, pero en esta ocasión a la Comisión de Fiscalización para continuar con el debido trámite. Informó Alison Corral. El Frente de Defensa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social exhorta al presidente Lenín Moreno que deje sin efecto posibles cambios mediante los cuales se pretende recudir el porcentaje de aportación del patrono y ese monto será asumido por el gobierno nacional. Dice que esto sería la quiebra del IES. Preocupados dicen sentirse quienes conforman el Frente de Defensa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por la propuesta que salió desde el Ministerio de Economía y Finanzas de reducir el porcentaje correspondiente al aporte patronal y que esto sea asumido por el gobierno nacional. Porque quiere quitar el 5% del aporte patronal, con lo cual definitivamente estaría colapsando el seguro social. Exhortan al presidente Lenín Moreno para que no se dé paso a la iniciativa. De tal manera que se viene otro atraco al seguro social y le pedimos al señor presidente que no permita esto. Joaquín Viteri, exdirector del IES, tiene similar lectura. Recuerda que el financiamiento del sistema de seguridad social se calcula mediante la aportación de los empleadores, es decir, el 11,15%, del empleado 9,35% y contribución obligatoria del Estado. Con la eliminación del 40% prácticamente ya se comenzó a originar una situación sumamente delicada de la sostenibilidad del sistema de seguridad social. Y en este momento, con lo que pretende el gobierno, prácticamente originaría una quiebra muy próxima de la seguridad social. Viteri es partidario que primero se pague la deuda que el régimen mantiene con el IES, que según dice, suman 15.112 millones de dólares. Por concepto de la atención médica a los jubilados, por concepto de las inversiones que ha recibido de parte del BIES, solamente ahí estamos hablando de un valor superior a 8.000 millones. Con valores pendientes de pago que justamente se celebraron hasta el 2010 los convenios. Con esa explicación, el experto en seguridad social cuestiona los posibles cambios. No puede admitirse en ningún momento de que se produzca una disminución del ingreso. Y además, para ejecutar eso tendrían que reformar la ley, reformar la Constitución. Informó Héctor Romero. Según la encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo publicada por el INEC, la tasa de desempleo bajó durante el segundo trimestre de este año, mientras que las cifras de subempleo ascendieron. Según las cifras publicadas este lunes por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, la tasa de desempleo bajó este año, pues en junio del 2016 se registró una cifra de 5,3%, mientras que en el mismo periodo del 2017 bajó al 4,5%. Por otra parte, se evidenció un crecimiento del subempleo. En junio del 2016 la cifra fue del 16,3%, mientras que en el mismo periodo del 2017 ascendió a 20,5%.
En cuanto a la tasa de empleo adecuado, no tuvo mayor variación. En junio del 2016, esta alcanzó el 41%, mientras que hasta junio de este año es de 40,1%. Para los indicadores de pobreza, el dato nacional fue de 23,7% en junio del 2016 y para el mismo mes de este año se redujo en 23,1%. La pobreza extrema bajó de 8,6% correspondiente a junio del año anterior a 8,4% en este 2017. En Quito informó Adriana Rojas. Y en otras noticias, el presidente de la República, Lenín Moreno, se reúne con la red de maestros desde el Palacio de Carondelet. Nuestro compañero Héctor Romero nos entrega todos los detalles. Héctor, buenas tardes, adelante. Gracias, buenas tardes, Verónica. Sí, en efecto, desde las 11 de la mañana, el presidente Lenín Moreno se encuentra reunidos con quienes integran la red de maestros, organización afín al gobierno nacional. Esto como parte de los diálogos convocados por el presidente Moreno, convocado a todos los sectores políticos y organizaciones sociales. Escuchemos las declaraciones del presidente Moreno en la bienvenida que dio a la red de maestros. No podía faltar que la red de maestros, que tiene aproximadamente entre 70 y 80 mil maestros que se encuentran dentro de sus filas, dentro de los 140 mil maestros que componen la red total de maestros del Ecuador, sin duda representa un número altamente representativo, siendo este momento pues la organización que representa al Magisterio Nacional. Es por eso que acogemos con afecto y con interés esta gentil visita, con el fin de escuchar las propuestas que tienen ustedes y nosotros a su vez manifestar qué es lo que nosotros esperamos de los maestros en beneficio no de un gobierno, no del magisterio, en beneficio de todos, pero fundamentalmente de la ciudadanía ecuatoriana, de los niños y jóvenes que siempre están a la expectativa de obtener esos conocimientos que les ayudan a, como decía Lenis, a entender, a comprender y comprender de mejor manera para actuar también de manera acertada. Esa fue la bienvenida que dio el presidente Lenín Moreno a quienes integran la red de educadores. Wilmer Santa Cruz, en representación de los maestros que se dieron cita a este encuentro del presidente de la República, agradeció por haber sido tomados en cuenta y dijo que ellos darán todo el esfuerzo para que la educación en nuestro país siga adelante. Escuchemos al representante de los maestros. Existe gran expectativa en el magisterio ecuatoriano de todos los temas que vamos a tratar en esta mañana. Tenga la plena seguridad, señor presidente, de que la organización a la cual orgullosamente represento, tiene como objetivo y finalidad la calidad educativa que se merecen nuestros niños, nuestros jóvenes, sobre todo llevar al sistema educativo de nuestro país a los más altos niveles internacionales, no solamente de Latinoamérica, sino del mundo. Está por terminar la reunión que el presidente está reunido desde las 11 de la mañana. Se nos ha indicado que en pocos minutos varios representantes de los educadores, como también varios secretarios de Estado, bajarán a dar declaraciones sobre los temas que han llevado a cabo en este encuentro. Esta es la información que nosotros generamos desde el Palacio de Gobierno. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la información, Héctor. Continuamos con más noticias. Así es, y en otro ámbito de la información, los rumores sobre una supuesta detención del exdirector editorial del Telégrafo, Orlando Pérez, fueron desmentidas por la abogada de la periodista, quien explicó que la sentencia del 2016, donde fue acusado de supuestamente agredir físicamente a Gloria Ordóñez, prescribió. En razón de que, de acuerdo a lo que se emitió la sentencia el 15 de mayo, han transcurrido ya los 45 días a fecha 4 de julio, lo cual hemos solicitado a la jueza que se siente la razón de que ya la pena ha prescrito. Por lo tanto, él no se encuentra en esta policía judicial. Él únicamente vino en la mañana a tramitar el tema de la de realizar la boleta de libertad, que es el trámite pertinente, ¿no? Él se encuentra realizando sus labores y actividades normales y nosotros únicamente nos encontramos como estudio jurídico realizando el trámite pertinente. Es todo, él no está aquí, no se encuentra aquí.
nunca fue detenido él. Y este día lunes, el periodista Fernando Larenas fue nombrado como nuevo director de Diario El Telégrafo en reemplazo de Orlando Pérez. Esta decisión se dio tras la designación de Andrés Michelena como gerente general de los medios públicos. Larenas se graduó como periodista en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador y tiene una larga trayectoria en medios de comunicación. Pese a que ayer trascendió que esta designación habría quedado insubsistente al haber generado malestar en filas oficialistas, el propio comunicador ratificó esta mañana en una entrevista radial que se mantiene como director de dicho medio y que no ha recibido ninguna notificación de una supuesta salida. El comunicador mencionó también que es un desafío enorme ser el máximo representante de un medio público, pero que trabajará profesionalmente. Y hasta noviembre podrían estar listas las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior LOES. Entre los cambios se propone que las carreras técnicas y tecnológicas sean consideradas como educación de tercer nivel. El pasado viernes la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional aprobó el informe de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior para el primer debate en el Pleno del Legislativo, documento que se encuentra ya en el Consejo Administrativo Legislativo. Una vez que se trate en el Pleno tenemos 45 días para preparar el informe para segundo debate y aprobado el informe en el Pleno se envía el proyecto a la Presidencia de la República. Luego el Ejecutivo tendrá aproximadamente un mes para aprobar o vetar las reformas y ordenar su publicación en el registro oficial. Si es que se produce el veto lo deberíamos tratar nuevamente en la Asamblea. En resumen, yo estimo que en el mes de noviembre ya podríamos tener en vigencia la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior. Augusto Espinosa, presidente de la Comisión de Educación, habla de posibles cambios relacionados a las carreras técnicas y tecnológicas superiores, que a nivel mundial son consideradas como educación de tercer nivel. La reforma justamente apunta a que estos títulos tengan la denominación de tercer nivel técnico y se diferencian con los de tercer nivel de grado que entregan las universidades y escuelas politécnicas. De esa forma, consideramos que incluso la demanda por formación técnica y tecnológica aumentará. Destaca con lo que la evaluación y acreditación de la calidad de los institutos técnicos y tecnológicos deberá ser un proceso riguroso. Porque la diferencia en la práctica entre una universidad, escuela politécnica y los institutos técnicos y tecnológicos debería ser únicamente por el tipo de carrera que imparte. No porque las instituciones técnicas y tecnológicas sean inferiores a las instituciones universitarias. Espinosa afirma que en el país existen alrededor de 250 institutos técnicos y tecnológicos. Pero no todos los institutos están acreditados al 100%. La mayoría de los institutos tienen una acreditación condicionada o fuertemente condicionada. Informó Héctor Romero. Algunas plantas constituyen la base de la medicina ancestral andina. Una asociación comunitaria en la provincia de Chimborazo trabaja en base a estos conocimientos, generando productividad y revalorizando la cultura indígena. La madre naturaleza provee de todo para la salud del ser humano. En base a los saberes ancestrales, hace 15 años Rosa Huamán constituyó una organización de mujeres indígenas, creadora de Hambi Kiwa, mezclas de plantas medicinales hechas para infusiones y baños de energetización. Tenemos una para el hígado, otra para los riñones, para el insomnio, para problemas de congestión nasal, pulmonar. Eso es lo que mantenemos dentro de nuestras comunidades, revalorizando a nuestros yachas, a nuestras parteras, a nuestros sobadores. Es una forma de visibilizar el conocimiento. Con esto agradecemos por su sintonía y les deseamos un excelente martes a todos, invitándoles a las 19 horas al Comercio TV de la Noche. Así es, nos reencontramos a esa hora en el Comercio TV, amigos. Un abrazo grande y una excelente tarde.